Hola, buenos días a todos y a todas. Venimos recién saliendo de un panel muy interesante con Nuri González, Alex Pared y Alberto Betolaza del Uruguay. Así que estamos acá vamos a continuar ahora con la presentación del pabellón del sector de artesanía. Por primera vez la artesanía presente con un pabellón exclusivo en Check, un hito muy importante. Ahora les voy a presentar a Teresa Díaz. Ella fue la curadora de este pabellón, quien eligió a estos proyectos, a estas organizaciones, para que puedan representar un panorama general de los agentes intermediadores que tiene el sector de la artesanía y que tienen algún potencial de internacionalización. Ahí Tere nos va a poder explicar mucho mejor el detalle de cuál fue el pedido y cómo ella fue resolviéndolo en colaboración también con el área. Teresa Díaz es diseñadora gráfica de formación con 18 años de experiencia en la gestión de proyectos culturales y comunicación visual, con un máster en diseño gráfico en el London College Comunicaciones en el Reino Unido. Ahora, antes de que Teresa nos empiece a presentar en el fondo a todos quienes forman parte de este pabellón, vamos a pasar un video de presentación. Soy Teresa Díaz, diseñadora gráfica de formación con experiencia en la gestión de proyectos culturales y comunicación visual. Soy fundadora de Casa de Oficios, una organización que se dedica a la formación, divulgación y desarrollo de oficios manuales en Chile. Desarrollamos también programas de residencias creativas bajo el nombre de Factoría de Oficios, que están dirigidas a artesanos y creadores en la ciudad de Frutillar. De forma paralela, me desempeño como directora de desarrollo de proyectos de DETS, Espacio Creativo, en Frutillar, con foco en el desarrollo de las industrias creativas. En los casos de los agentes de creación seleccionados para este pabellón, destacan por trabajar en la revalorización de la artesanía tradicional, cuestionando sus formas y procesos por medio de la experimentación técnica y creativa, con altos valores de innovación, tendiendo puentes entre patrimonio tradicional y nuevas formas de carácter contemporáneo. Ellos son Hualca, Trenzados de Cutemu, Fundación Cholchol y UNAR. En los casos de los agentes de comercialización seleccionados, destacan por hacer un esfuerzo relevante por poner al artesano en el centro, dirigiendo la atención hacia la persona que originó la pieza artesanal, transformándose en puentes de comercialización entre el artesano y el consumidor final. Ellos son Fundación ONA y Fundación Artesanías de Chile. Los casos de los agentes de difusión seleccionados destacan por ser plataformas de circulación de contenidos vivos del patrimonio material e intangible, que buscan fortalecer y articular redes de manera colaborativa. Ellos son Arte Popular, Agrupación Mimbrales y Artesanos en Feria. Por último, los casos de agentes de formación seleccionados destacan por alentar la puesta en valor de la artesanía y sus cultores desde un espacio de reflexión, enseñanza y formación en un ámbito académico y a su vez la enseñanza de oficios que permiten a los artesanos y creadores generar ingresos durante todo el año. Ellos son Escuela de Oficios de Panguipulli y el Programa de Artesanía de la Universidad Católica de Chile. Súper, muchas gracias Mercedes por la presentación y muchas gracias al Check también por la invitación a ser parte de esta experiencia, de este encuentro de economías creativas que me parece súper relevante, sobre todo para el momento que estamos viviendo hoy día como país. Muchas gracias también al área de artesanía por haber sido parte súper importante para el proceso de selección de este pabellón. Y ahora me gustaría partir un poquito presentando la selección que hoy día está actualmente en la página web del encuentro y que ha sido el trabajo en conjunto, junto con la Mercedes del Aire y también con varios integrantes de este ecosistema artesanal que he tenido la suerte de pedirles ayuda, de pedirles conversaciones, un poco también para no estar sola en este camino de la curatoría, sino que hacerlo también de una manera más colaborativa. Me gustaría partir compartiendo pantalla y les quiero presentar ¿dónde estoy? Acá. Brevemente, un poquito
sobre el pabellón y sobre la selección, ¿no es cierto?, de este encuentro. Bueno, tal como ya hemos venido viviendo en estos últimos días, estamos en el contexto de el CHEC, que es un encuentro de Chile Economía Creativa, en donde la artesanía hoy día juega un rol muy relevante, al igual que el diseño, que la arquitectura, las artes visuales, etc. Me tocó, tuve la suerte de ser la curadora seleccionada para la selección de este pabellón, y me gustaría también compartirles un poco el proceso y mostrarles y conversar acerca de esta selección curatorial. Eh, ay, ay, perdón. Bueno, lo primero un poquito explicar, como que muchas veces me dijeron, bueno, pero ¿qué significa ser curador, no es cierto? ¿Y para qué vas a trabajar en ese rol? Bueno, en este rol de curador, ¿no es cierto? Lo que se nos pidió fue poder ilustrar, poder ejemplificar y representar en qué está finalmente el sector de la artesanía, ¿no es cierto? Haciendo como un panorama general y mostrando dónde estamos hoy día como sector, como área, dentro de esta economía creativa y poder hacer como una especie de mirada, ¿no es cierto?, como de estado del arte un poco del sector. Entonces, en este encargo, ¿no es cierto?, se me pidió a todos los cuidadores de área, se nos pidió que nos concentráramos en poder ejemplificar esta cadena de valor que está en torno al sector de la artesanía, entendiendo que esta cadena de valor constituye un ecosistema alrededor del área. Luego, identificar sus particularidades, o sea, quién está haciendo qué cosas, qué agentes, ¿no es cierto?, intermediadores están en qué área, ¿no es cierto?, de esta cadena de valor, cuáles son sus acciones, sus particularidades, cómo nutren este ecosistema. Y finalmente también se nos pidió que estos agentes intermediadores tuvieran un potencial de internacionalización importante, entendiendo también que este es un sector en donde ese componente yo siento que nos falta mucho todavía para poder estar ya mirando y vendiendo afuera, pero sí yo creo que habemos muchos que estamos trabajando justamente en ese camino de internacionalización y por eso que hablo también de este potencial de salir para el exterior, ¿no es cierto? Entonces, acá vemos una especie de constelación, ¿no es cierto?, de ecosistema en donde intenté visualizar cuál es esta cadena de valor que está en torno a la artesanía y más que a la artesanía, al artesano en particular. Entendiendo acá que el artesano está en el centro, en el corazón, ¿no es cierto?, en el núcleo creativo, como lo llama ahí un colega que recién habló anteriormente. Entonces, este núcleo creativo, ¿no es cierto?, este personaje está al centro de esta cadena de valor, ¿no es cierto? Y no está alrededor. Entonces, eso es justamente lo que la hace también muy particular, entendiendo que es el artesano, ¿no es cierto?, que está en contacto con la materia prima, con el territorio, con su memoria colectiva, ¿no es cierto?, en el hacer y en el saber hacer, es el que está en el corazón de esta área. Y me parece que es muy relevante también hablar de eso y no hablar del objeto en sí mismo, porque yo creo que si cambiamos la mirada a poder hablar desde la artesanía, considerando al artesano, ¿no es cierto?, como la persona que encarna y que finalmente transmite este saber, yo creo que la conversación es distinta y no estamos hablando de un objeto en sí mismo o solamente un objeto por sí solo, sino que como lo dijo Nuri antes muy bien, hay una obra, ¿no es cierto?, hay un simbolismo y que lo transmite y lo encarna y lo comparte, ¿no es cierto?, este centro que es el artesano. Entonces, en esta segunda lámina me gustaría como mencionar muy brevemente cuáles son los 5 eslabones, ¿no es cierto?, que componen esta cadena de valor. Por un lado está la materia prima, ¿no es cierto?, la creación,
la difusión, la comercialización y la formación en torno a la artesanía. La selección para este pabellón es de naturaleza muy diversa y por lo mismo me interesa poder mostrarles este esquema porque creo que la selección responde justamente también a esta diversidad de elementos que componen esta cadena de valor. Entendiendo también que las cadenas de valor en la artesanía pueden ser de ciclos cortos o ciclos largos. Ciclos cortos yo me refiero a cuando es el artesano el que hace todo, ¿no es cierto?, el trabajo, desde la obtención de la materia prima, la creación del objeto y luego la venta. Y también hablo de los ciclos largos, que tiene que ver justamente con esta selección curatorial, en donde yo puedo ver acá que hay otros integrantes, ¿no es cierto?, otros actores que intervienen en este proceso, ya sea recolectores, diseñadores, plataformas, ¿no es cierto?, y que hace que en este gráfico, ¿no es cierto?, esos puntitos que están alrededor sean estos nuevos actores que hoy día lo que hacen es nutrir esta cadena de valor y la hacen aún más complementaria y mucho más rica y también más colaborativa. Em, Me gustaría explicar, antes de mostrarles a los seleccionados, muy brevemente a qué nos referimos con cada uno de estos ciclos, de estos cinco componentes, perdón. En la materia prima hablamos, ¿no es cierto?, directamente del territorio, o sea, desde donde se obtiene esta materia prima, y que justamente en esa obtención también hay un saber hacer que es ancestral y que viene también de una memoria, ¿no es cierto?, colectiva, que también tiene mucho de simbolismo. También hablamos del medio ambiente, también como se mencionó antes en el panel anterior, que hay un rol súper importante hoy día en poder hacernos cargo de la sostenibilidad del medio ambiente en, en pos de la recuperación y la sostenibilidad de las materias primas con las que se están trabajando las artesanías. Luego, si nos vamos a la creación, aquí hablamos netamente de identidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando un objeto, una obra, como lo decían antes, em, está llena de simbolismo, ¿no es cierto?, llena de identidad? Es porque habla también de este territorio, habla de estas personas y habla también de esta memoria colectiva. Acá también hablamos de la experimentación con la materia prima, de la experimentación con la forma, por lo tanto también acá hay un puente, ¿no es cierto?, en donde nos conectamos con otras áreas, nos conectamos con el diseño sin quererlo o con quererlo, nos conectamos también con el arte, con las artes escénicas, con el mundo también editorial, por ejemplo, con el cine. Entonces, yo creo que acá en la creación, dentro de esta cadena de valor, estos puentes son súper relevantes justamente para la sostenibilidad también del sector artesanal. Luego tenemos la difusión como un tercer elemento o un tercer eslabón en esta cadena de valor, en donde acá hablamos de espacios que están netamente enfocados en la salvaguardia del sector artesanal. Acá tenemos también espacios de difusión y que en épocas sin pandemia, ¿no es cierto?, esa difusión se daba en las ferias, en los mercados, en el encuentro entre el artesano y el consumidor final, el que no solamente consume productos, sino que también consume la experiencia, el relato que está detrás de cada objeto. Acá hablamos también de la difusión social también, justamente porque son espacios y plataformas hoy día que también se hacen cargo de aspectos políticos y también sociales. Luego está la comercialización como un cuarto eslabón en esta cadena, en donde aquí hablamos netamente de las plataformas de comercialización, donde hoy más que nunca son súper relevantes para la sostenibilidad de este sector, dado todo lo que estamos viviendo, y son plataformas hoy día que muchas de ellas han tenido que subirse al mundo online, en donde la pregunta está, ¿cuál es el valor agregado, ¿no es cierto?, que tiene cada una de ellas justamente para diferenciarse entre una y la otra? Entonces, hoy día la comercialización, si bien
ha sido siempre un aspecto súper importante en esta cadena. Hoy día la comercialización es un tema muy relevante y lo hemos conversado también muchísimo con Mercedes, justamente para poder hablar también de sostenibilidad de la artesanía. Y por último, está el aspecto de la formación, que en muchos casos, ¿no es cierto?, la artesanía viene heredada, ¿no es cierto?, por un saber ancestral que se va traspasando de generación en generación, de una manera formal e informal, ¿no es cierto?, pero también hoy día nos encontramos con espacios de formación que son presenciales y también en formatos online, que vienen a nutrir también este ecosistema, ¿no es cierto?, creativo, que yo le plasmé aquí en esta especie de constelación. Entonces ahora me gustaría mostrarles y poder explicarles muy brevemente acerca de cada uno de, de los integrantes de esta selección, en donde lo dividimos justamente en estas áreas de la cadena. Entonces voy a partir hablando de los agentes de creación, ¿no es cierto?, que son Hualca, Tresados de Cutemu, Fundación Cholchol y UNAR, que es la Unión Nacional de Artesanos y Artesanas de Chile. Estos agentes de creación, lo que estamos mirando con ellos y gracias a ellos es la revalorización de la artesanía tradicional, cuestionando sus formas y procesos por medio de la experiencia y de la experimentación, ¿no es cierto?, técnica y creativa, con altos valores de innovación, tendiendo puentes entre un patrimonio tradicional y nuevas formas de carácter contemporáneo. Entonces, si, por ejemplo, hablamos de los Tresados de Cutemu, ¿no es cierto?, nos encontramos con una plataforma de creación y comercialización e investigación sobre la paja de trigo de la comuna de Paredones. Entonces, acá tenemos un ejemplo súper interesante en donde una tradición artesanal patrimonial, ¿no es cierto?, ha sido y está siendo trabajada en conjunto con diseñadores para sacar nuevos productos a la venta. Luego le mostramos a Hualca, que es una escuela y taller de joyería. Es un estudio de joyería, ¿no es cierto?, contemporánea, que hoy sigue a la vanguardia latinoamericana de este particular lenguaje del diseño y arte contemporáneo. Ellos, si bien son creadores, ¿no es cierto?, han hecho hoy día y construido una escuela súper importante, tanto a nivel nacional como internacional, justamente para poner en valor la joyería a nivel internacional. Luego, la Fundación Cholchol, que es una organización sin fines de lucro que promueve el comercio justo de la artesanía fina y la textilería. Entonces, acá también tenemos un ejemplo muy vivo de lo que es este patrimonio, ¿no es cierto?, tradicional y cómo hoy día se pone en valor a través de la venta de productos contemporáneos. Y por último, UNAR, ¿no es cierto?, que es la Unión Nacional de Artesanos y Artesanas de Chile, buscan poner en valor la artesanía en el escenario cultural y social de Chile, ser actores relevantes en la construcción de sociedad, donde la artesanía tiene mucho que decir y aportar. Estos son los cuatro seleccionados como agentes creativos en la creación. Luego tenemos un segundo grupo de agentes de intermediación, ¿no es cierto?, pero en la difusión, en donde está arte popular, agrupación Mimbrales y artesanos en feria. Acá lo que nos enfoca, ¿no es cierto?, es la resignificación de los espacios públicos en momentos de pandemia, donde estas plataformas de circulación de contenidos vivos del patrimonio material e inmaterial buscan fortalecer y articular estas redes de manera colaborativa. Entonces acá tenemos un ejemplo que es Arte Popular, que es una plataforma digital orientada al rescate del patrimonio cultural material e intangible, donde está también el patrimonio de nuestras raíces y tradiciones de Chile y Latinoamérica. También tenemos como otro seleccionado en esta categoría a la agrupación Mimbrales, que es una cooperativa campesina y comercial ubicada en Chimbarongo. Esta es la única cooperativa integral de productores y artesanos mimbreros de esta localidad. Nos pareció también interesante mostrarlos a ellos y poder invitarlos a ser parte de esta selección,
porque es una ciudad, ¿no es cierto?, que busca también la difusión de su artesanía hacia el mundo. Y luego tenemos en esta misma categoría de difusión a los artesanos en feria, que son una plataforma digital colaborativa para la circulación cultural de creadores de oficios. Su foco está en las personas con el propósito de hacer visibles al público y a los programadores nuevos y distintas dinámicas de servicios donde se pueden desenvolver más allá de esta crisis sanitaria. Acá también es una agrupación, una plataforma, la verdad, bastante joven, pero que apunta a ser hoy día desarrolladores, ¿no es cierto?, de espacios de feria a nivel digital para todo el mundo también. Luego están los agentes intermediadores de comercialización, donde acá hay dos seleccionados. Uno es la Fundación ONA y la Fundación Artesanías de Chile, que ellos redirigen la atención hacia la persona que originó la pieza artesanal, transformándose en puentes de comercialización entre el artesano y el consumidor final. Acá son las dos, son plataformas de e-commerce súper importantes para nuestro país, porque justamente poner en valor el relato que está tras cada pieza artesanal y cada persona, ¿no es cierto?, que ejecuta cada obra. La Fundación ONA, por su parte, es una iniciativa que se dedica a entregar lo mejor del arte de origen a través de sus piezas contemporáneas que incorporan diseños y técnicas ancestrales. Ellos tienen un primer e-commerce que se llama onachile.com, que es de artesanía chilena original y que trabaja de la mano con los artesanos chilenos. Y luego está la Fundación Artesanías de Chile, que su misión es preservar, proteger, fomentar y difundir los oficios artesanales tradicionales y a sus cultores quienes forman parte de este patrimonio cultural chileno. Y por último, y con esto ya empiezo a cerrar para poder después entablar una conversación interesante con Mercedes, les quiero presentar a los dos últimos seleccionados de este pabellón, que son los agentes de formación, en donde tenemos hoy día al programa de Artesanías de la Católica, que más tarde tenemos una masterclass con Elena Alfaro para que no se la pierdan, y la Escuela de Oficios de Panguipulli. Ambos alentan la puesta en valor de la artesanía y sus cultores desde un espacio de reflexión, enseñanza y formación en un ámbito académico y a su vez de enseñanza de oficio. El programa de Artesanía de la Católica es dependiente de la Escuela de Diseño de la misma universidad, que alienta la promoción y la puesta en valor de la artesanía y sus cultores y cultoras desde un espacio más académico. La Escuela de Oficios de Panguipulli es un espacio de capacitación, especialización y formación, y también de difusión y venta de la artesanía local. Eso es, con esto creo que hemos logrado poder hacernos una idea general de lo que significa, ¿no es cierto?, este pabellón. Y ahora, Merce, estamos listos para empezar la conversación y las preguntas. No sé cómo estamos de tiempo, espero que estemos en el tiempo adecuado. Estamos Justo. súper bien de tiempo, gracias. Mira, Tere, así hemos que practicado. clave. Muy Les bien. pido que todos aquellos quieran hacer preguntas puedan mandarlas o por el chat de acá del Zoom, o quienes están en las redes sociales, también por las redes sociales, porque ahí desde la productora me las darían también a mí. Así que los invito a hacer preguntas. Lo primero que todo, Teresa, quisiera agradecerte el gran trabajo, como la excelente curatoría que existe, valorar también el trabajo que hiciste, que tiene que ver con el haber podido conversar y interactuar con los distintos agentes del ecosistema de la artesanía para poder llegar a una selección, a una selección de un pabellón mancomunado un poco. El desafío no era nada de fácil. O sea, la mayoría de los que están escuchando acá, sobre todo artesanos, saben que cuando se llaman a poder hacer selección de intermediarios en el sector de la artesanía es muy complejo, ya que el artesano es parte de toda la cadena de valor. O sea, cuando la Teresa ponía ahí su ecosistema, su vía láctea, en el fondo, de
Sería la- de, de- de la cadena de valor de artesanía. En algunos casos, bueno, hablaba de la extracción de la materia prima, podría ser la compra, que igual representa el territorio, en el fondo la compra, inclusive el reciclaje hoy en día, que también podría ser una manera de adquirir la materia prima, pero también hay casos donde artesanos solo realizan materia prima, como es el caso de la hilandera o como es el caso en de algunas fibras vegetales, que en el fondo el solo proceso de hacer la materia prima ya es estar trabajando en artesanía. Por lo tanto, está presente desde la adquisición, compra o sustracción de la materia prima, obviamente en la creación, donde son en la investigación que desarrollan la creación, en, en la difusión, y la difusión para poder comercializar, son ellos quienes venden en las ferias y en los espacios generalmente presenciales hasta ahora, y luego, claro, en la circulación de este espacio que ocupan mucho la comercialización también como un espacio de circulación. Entonces, por lo tanto, el lograr encontrar estos intermediadores no era una tarea simple, ya que en este sector el artesano, tal como lo indica Teresa, está en el centro, pero también es parte de este proceso completo. Por lo tanto, creo que la selección está bastante diversa dentro de las posibilidades, son solo 11 elegidos, en el fondo, y habla de las distintas etapas de la cadena de valor, y también es importante que incluya a los artesanos, en el fondo, porque son parte eje fundamental. Ha sido muy interesante este trabajo con el pabellón, pero incluso lo que ha sido anterior a esto, que fue como los laboratorios, donde nos pudimos juntar, incluso con las diferentes instituciones que trabajamos con artesanía, con las personas representantes de estas organizaciones de los pabellones, a poder reflexionar en torno a lo que se está viviendo ahora, a la situación actual. Sabemos que es muy compleja, muy delicada para los artesanos, y que incluso esto viene a agudizar una realidad que los artesanos están viviendo desde bastante tiempo antes que la pandemia, en el fondo. Está desde el 18 de octubre y el problema de comercialización existe desde muchísimo antes. Por lo tanto, viene a agudizar un problema que ya existía en el sector. En este laboratorio se pudo tocar obviamente ese tema, pero también temas mucho más profundos, como cuál es el valor de la artesanía, qué le entrega la artesanía a la sociedad, en el fondo qué cosa es particular del sector de la artesanía solamente y que entrega a los territorios, que entrega a las personas, que entrega a la sociedad, que entrega a las comunidades. Ahora voy a partir leyendo algunas preguntas para poder empezar a conversar. Perfecto. Acá hay una pregunta de Víctor Alfaro, que es de UNAR. ¿Por qué es enviado a entregar un relato? Debemos entender que el desarrollo de este no es el fin de la artesanía esencial. Él estaba en el fondo consultando por qué poner tanto el centro en el valor del relato, si en el fondo él propone que esto no es necesariamente lo esencial de la artesanía. No sé si tú quieres comentar algo al respecto. Sí, yo creo que hoy día, sobre todo hoy día, con la cantidad de oferta que tenemos, tanto de información como de objetos, si queremos distinguirnos del resto de los objetos y llevarlo como a un territorio más de piezas artesanales, de obras, ¿no es cierto? El relato es sumamente importante. Y el relato no solamente es contar la historia, ¿no es cierto?, literal o cronológico de cómo se hizo el objeto, sino que hay un relato donde nosotros tenemos la oportunidad única y maravillosa de poder como transmitir un valor patrimonial, algo que es netamente propio, nuestro, a través de un objeto. Yo me atrevería a decir que no sé si conozco otra área, otro sector, ¿no es cierto?, en donde sea tan potente, en donde el objeto que se produce o que se confecciona, que se elabora, esté tan cargado de identidad y podamos, ¿no es cierto?, a través de este relato de cómo fue obtenida la materia prima, quién la hizo, cómo se hizo,
cuánto tiempo, ¿no es cierto?, con qué técnica. Yo creo que eso es muy potente justamente para poder como contar, ¿no es cierto?, a través de un producto, a través de eso, ¿no es cierto?, quiénes somos y cuál es nuestra identidad. Entonces, yo creo que tenemos la suerte como sector de trabajar directamente con nuestro patrimonio material e inmaterial, gracias a que los artesanos, ¿no es cierto?, elaboran estas piezas que están cargadas de esta identidad. Entonces, a eso me refiero con el relato. Y por eso que yo creo que es súper importante que ese relato viva, exista y se siga transmitiendo, justamente para no perdernos y para no perderlo. Muchas gracias, Teresa. Y un poco recogiendo, no sé si voy a responder exactamente a su pregunta de Víctor, incluso anexándola con la pregunta que viene posteriormente, cómo han aumentado los intermediadores. Creo que el relato es intrínseco a la obra, es muy valioso, el relato de la obra artesanal, pero no necesariamente tiene que ser obligación del artesano construir ese relato. Ese relato puede ser co-construido, puede existir un intermediador que apoya en la construcción de ese relato. Entonces, el valor del relato yo creo que no está en duda, sino cómo se puede coescribir ese relato para aportar y darle valor a la pieza artesanal. Obviamente entiendo que ya con ser artesano, con ser un artesano de excelencia, incluso un maestro artesano y construir, Sí. podría ser suficiente, pero en el fondo que los artesanos puedan generar antecedentes para que otros intermediadores puedan generar un relato que le dé valor a la obra, creo que es indispensable. Voy a tomar otra pregunta que hay acá, Dale. eh, que la hace Tania. Hola, Tania. Hola, ¿Cómo Tania. ¿Cómo ha cambiado la cadena de valor para la artesanía en este nuevo contexto creativo? ¿Los roles se hacen más transversales? ¿Hay más intermediadores? Interesante pregunta, Tania. Me encanta porque justamente es algo que también conversamos con Alex Paredes, que es especialista en economías creativas y en diversificación, finalmente, en los servicios y productos artesanales. Y hablábamos de que en la pandemia esta cadena de valor se desordenó, que en el fondo algo también que no mencioné, que se me pasó, pero que evidentemente que esta cadena que yo muestro como este ecosistema nunca es tan ordenadito y lineal, ¿no es cierto? Sino que ya, va de un lado para otro. Pero sobre todo ahora, ¿no es cierto? En donde nosotros teníamos, en el fondo pre-pandemia, ¿no es cierto? Un consumidor al final de esta cadena. Ahora en pandemia se nos desordenó esta cadena y tenemos un consumidor que se metió adentro del proceso. Entonces, por ejemplo, hoy día es un consumidor que se habla de prosumidor, en el sentido que puede consumir, ¿no es cierto?, parte del proceso de esta cadena de valor. O sea, hoy día un artesano o un intermediador hoy día, si se diversifica en sus servicios y productos, puede vender y comercializar no solamente el producto final, sino que el proceso, ¿no es cierto? Un taller, un paso a paso, un manual, una visita al taller, ¿no es cierto?, del artesano. Y no solamente estamos vendiendo el producto final, sino que muchos otros servicios y productos de esta cadena de valor. Entonces, por eso que yo creo que es súper interesante la pregunta que tú haces, porque yo creo que esta cadena hoy día se nos desordenó y a la vez se nos abrió, se nos diversificó y justamente también ahí pueden entrar también diversos actores también a complementarla y a poder nutrirla y engrosarla también. No sé, Merce, ¿qué piensas tú sobre esto? No, te encuentro todas las razones muy interesantes. Ya habíamos conversado eso de que en el fondo ya se puede la cadena de valor desordenada o incluso redonda, que comienza y termina como en diferentes espacios, que es muy interesante, pero también creo que este contexto obligó también a los artesanos, de manera un poco obligada, a tener que generar como puentes con intermediadores. En el fondo, entender la labor del intermediador. Ya no es no, el espacio oficial y el espacio, incluso lo que hablábamos en el panel anterior, el espacio
primordial, genuino, donde se hace el intercambio de artesanía, o sea, se hace venta, pero incluso se hace intercambio de conocimientos, se hace traspaso, se logra como ese trabajo colaborativo entre pares, se da en la feria artesanal, o sea, en las ferias de artesanía. Y al cerrarse ese espacio, en el fondo se quedan los artesanos muy dificultados para la venta y cómo se vende. Por lo tanto, creo que desde ese lugar los intermediadores en un escenario como este pasan a tener más importancia y pasan a ser más necesarios, a lograr de vincular con el público. Está bien, las tecnologías, puede ser las redes sociales, pero ¿de qué manera lo hacemos? ¿Dónde está nuestro público? Creo que el intermediario viene a cortar este camino y en el fondo también a orientar, a guiar y para poder lograr llegar a tu consumidor final. En el fondo, antes el consumidor llegaba a la feria, hoy día yo voy a tener que ir en búsqueda de mi consumidor. Entonces, creo que en ese cambio los intermediadores cobran sentido. Bueno, en esa línea también me gustaría también complementarlo un poco con algo que salió súper interesante en uno de los últimos laboratorios que fueron parte también de este encuentro Check, en donde apareció también el tema de cómo conocemos a nuestro nuevo consumidor. En el fondo, antes era un consumidor que iba, ¿no es cierto?, a la feria, como tú bien decías, entablaba una relación con los artesanos y con los creadores y podía seguir encargándoles productos. Entonces, ¿qué pasa hoy día? Que no tenemos esa instancia presencial. Entonces, lo interesante hoy día es poder realmente volver a hacerse la pregunta, bueno, ¿qué nos va a comprar? ¿No es cierto? ¿Cuál va a ser esa persona que tenemos al frente y que tenemos que ir a buscar, entenderla, conocerla? Y para eso también sirve mucho hoy día la digitalización y todas las herramientas digitales porque podemos hoy día, gracias a la data, ¿no es cierto?, que nos da esa información, poder armarnos de un perfil de este nuevo consumidor de artesanía y de experiencias también en torno a la artesanía y poder perfilarlo, ¿no es cierto?, ponerle forma y poder también construir un relato, ¿no es cierto?, para esta persona y, ¿por qué no?, nuevos productos y servicios también. Entonces, la pregunta sería, entonces, ¿cómo es este nuevo consumidor? ¿Será el mismo de antes, ¿no es cierto? ¿Será otro o se nos amplió este espectro, ¿no es cierto?, de consumidores, sobre todo hoy día que el consumo online está súper activo, está súper fuerte. Entonces, yo creo que ese dato habría que levantarlo. Sí, interesante también es que en el fondo este sector, a diferencia de otros sectores culturales, conoce a su cliente. En el fondo lo conoce en la feria, él lo conoce, sabe quién es, sabe cómo se viste, sabe qué le gusta. Entonces, ¿cómo desarrollamos digitalmente, cómo ponemos en práctica ese conocimiento análogo que tenemos en el fondo de manera digital para poder llegar a ese cliente que ya conocemos? Y ahí voy a seguir con otra pregunta de Jimena, que es del equipo de artesanía. Aprovecho de saludarla. ¿Cuál de estos 5 espacios de la cadena de valor tiene más necesidad y potencialidad de crecimiento para ser más eficiente y abarcar más contexto artesanal? Bueno, buena pregunta. No sé si para ser más eficiente, pero yo creo que ahí, bueno, no me voy a casar con ninguna en particular, porque creo que es una cadena que tiene que ir trabajada muy, muy colaborativamente. O sea, no, me costaría mucho imaginarme que hay que desarrollar solamente un eslabón de esta cadena para poder potenciarla y poder eh, 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 darle más fuerza, ¿no es cierto?, a eso. Yo estoy convencida, y porque también lo he vivido en carne propia y porque también lo he visto, es que hoy día más que nunca el trabajo colaborativo es sumamente importante si queremos tener una sostenibilidad en este sector. En ese sentido, todos los agentes intermediadores, ¿no es cierto?, que son parte de esta cadena, son altamente relevantes para la sostenibilidad. Entonces,
yo ahí como que no me caso con ninguna en particular, sino que con todas, pero de manera colaborativa. Entonces ahí yo creo que la colaboración hay que realmente entenderla desde su más profundo significado y poder llevarlo y poder aplicarlo justamente para que este sector siga existiendo, se siga potenciando y se siga también desarrollando. Entonces no me caso con ninguna de las cinco, sino que con las cinco. No, súper bien, Teresa. Ahora voy a leer una pregunta de Patricio Cerda, de la Casona Panguipulli. ¿Crees que Ah, la mirada productivista de la artesanía centrada en la obra limita sus capacidades de desarrollo, por ejemplo, hacia el área de la educación, formación o transmisión? que yo creo que cuando tú mencionas, Patricio, gracias por tu pregunta, y saludos a Panguipulli, ahí estamos cerquita aquí, en el sur. Yo creo que cuando uno habla de mirada productivista, como tú lo planteas en tu pregunta, nos lleva al tiro a otro sector. Yo creo que es un sector más industrial, más productivo, ¿no es cierto? Y reproductivo también. Entonces yo creo que hablar de una mirada productiva y reproductiva no lo veo tan relacionado con la artesanía, dado que si bien los artesanos, ¿no es cierto?, están siempre produciendo elementos, pero, y centrado, por supuesto, en el objeto, yo creo que necesariamente se vincula y se sigue vinculando, ¿no es cierto?, con la obtención de la materia prima, sin perder el simbolismo, ¿no es cierto? Entonces, tal vez ahí lo que sería interesante hablar es de, más que mirada productiva, una mirada como de familia de productos, ¿no es cierto? O cómo puedo diversificar lo que yo ya estoy haciendo productivamente, pero más que repetir, ¿no es cierto? Es poder nutrir estos objetos con, no sé, con nuevas colecciones, por ejemplo, o con colaboraciones con otros sectores, con diseño, con arte, ¿por qué no? Em, y yo creo que a tu pregunta que si limita las capacidades de desarrollo, yo creo que para nada, sino que em, si lo entendemos como esta capacidad productiva, sin perder el simbolismo de la artesanía, yo creo que nutre 100% las otras áreas. No sé si se comprendió la respuesta. Al menos yo comprendí. Si alguien nos queda ya solo un minutito, yo quiero comentar un poco de lo que estás hablando recién, que comenta Patricio también, y creo que es importante anexarlo con lo que tú presentaste. En el fondo, este movimiento de la cadena de valor hace que se abra, o sea, en el fondo se transparente al, al, al público, en el fondo, todo el proceso de la artesanía. Entonces ahí puedes ingresar en distintas etapas y se puede generar estos espacios educativos, estos espacios de formación y de transmisión. Eso que se generaba en el fondo en la feria, en un espacio donde el artesano construía su pieza en vivo muchas veces, donde podía mostrar la materia prima o traía una foto del local donde era, hoy día se está dando o vamos encaminado a que se dé de manera digital. Y ese yo creo que es uno de los desafíos y que me parece interesante, de poder democratizar esa información, que ya no sea de la persona que va a la feria que habla solamente contigo. O sea, ese relato que habla Víctor, ya lo tiene el artesano, es como el vende, es lo que cuenta, es cuando le preguntan en la feria. Ahora, ¿cómo lo hacemos más democrático para que lo podamos entender todo, para que podamos llegar a distintos formatos y a distintos territorios? Mm. Yo Queda creo un que minutito para que cerre. Si quieres cerrar. solamente, Merce, para sumar a eso, yo creo que tú lo dijiste súper bien, que en el fondo no hay que esforzar ese relato, porque los artesanos es un relato que ya lo llevan dentro, que ya lo tienen. Entonces, o sea, y cuando hablo de relato, no es un relato literal, sino que son los significados que hay detrás de lo que hacen en cuanto a la materia prima, etc. Entonces, yo creo que lo que tú mencionas es súper importante, es en cómo podemos como agarrar lo que ya existe y poder, ¿no es cierto?, ponerlo al servicio de los
de los demás finalmente. Entonces no es un trabajo muy complejo de hacer, sino que hay que visibilizarlo, hay que transparentarlo y poder mostrarlo al resto de las personas. Súper importante, voy a comentar lo que dice Claudia Betancourt. Saludos, maestra artesana contemporánea también, aparte de ser fundadora de Hualca. Y dice que Hualca es un ejemplo de diversificación donde convergen lo formativo y lo productivo, permeable a la formación de audiencias también. Completamente de acuerdo, Hualca es un súper ejemplo. Claro, y justamente por eso también Hualca está, o sea, es parte de esta selección, justamente porque yo siento que la palabra como, o sea, el concepto como de diversificación, ellos lo pueden, o sea, ellos lo hacen naturalmente desde hace mucho rato. Entonces yo creo que en el caso de Hualca, para los que no lo conocen, por favor, síganlos con Claudia y Nano, justamente convergen, se juntan, se encuentran esta parte que es formativa, ¿no es cierto?, que expande el patrimonio, que lo comparte y también es productivo a la vez. Entonces yo creo que es súper bonita esa sinergia que hace justamente Hualca. Muchas gracias, Teresa. Lamentable que se nos hizo muy corto el tiempo. Yo pensé ahora que por ser dos personas se nos iba a hacer más largo, pero nada, se pasó volando. Les agradezco a todos acá los presentes y muy agradecidos también a todos los que forman parte del pabellón de artesanía de este Check 2020. ¿Sí, Teresa? Sí. Solamente sumarme a tus agradecimientos a los 11 seleccionados. Yo sé que es súper difícil seleccionar a solamente un grupito porque creo que hay muchas representaciones y hay mucho más agentes intermediadores igualmente valiosos en Chile y súper representativos de nuestra artesanía. Pero agradecerles especialmente a los 11 seleccionados que han sido también parte importante de esta construcción del relato curatorial y también por su tiempo al estar participando en las diferentes mesas de trabajo y también compartiendo sus experiencias virtualmente a través del sitio web de Check. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias también a Check por el espacio. Un abrazo grande. Muy bien, muchas gracias. Chao, Mercedes.